Na dalším literárním setkání s autory komiksu na povídání, které se jmenuje Grafický román Vyprávění o hrůzách války. Bude to v češtině a ve španělštině, tak prosím, kdo potřebuje, nech si vzadu vezme sluchátka. Os doy una bienvenida cordial a esta charla literaria sobre novelas gráficas y cómo se pueden contar las atrocidades de las guerras. Entonces, quien necesita traducción, yo voy a hablar checo a castellano, quien necesita traducción, por favor, que lleve los auriculares. Pues vamos a empezar. Entonces, el título de esta charla es gráfica, český, pardon, tak dnešní setkání, povídání se jmenuje Grafický román Vyprávění o hrůzách války. Grafický román nebo historický komiks. Máme tady dva hosty, přijde ještě třetí, přijde Marek Toman, který se někdo zdržel. Já vám je stručně představím a potom ukážu knihy, o kterých si budeme dneska povídat. Tak, prvním z nich je Antonio Altarriba. Antonio Altarriba se narodil v roce 1952 ve španělské Saragose, Aragonii a je autorem skvělé knihy, která vyšla v češtině pod názvem Španělská epopej. Nedávno ji vydal nakladatelství Argo. Daniel Ordóñez je překladatel, novinář. V poslední době vyšlo ve španělském jazyce několik výborných českých komiksů a za většinu z nich je odpovědný za překlad právě Daniel Ordóñez. Za chviličku přijde ještě Marek Toman. Tak, teď teda krátce, já se jmenuji Stanislav Škoda, jsem průvodce tímhle pořadem a zároveň vystupuji tady v takové dvojroli, že jsem zároveň překladatelem té španělské epopeje knihy Antonia Altarriby. Tak začneme tou španělskou epopejí. Antonio napsal první díl španělské epopeje, který se jmenuje Umění létat, El Arte de Volar v roce 2009. A kniha vlastně je komiksovým zpracováním příběhu jeho otce, který se narodil v chudé vesnici v Aragonii. Número 2. A původně tedy napsal scénář k tomu prvnímu dílu Umění létat, který vyšel v roce 2009 a vypráví příběh Antonia otce, který se narodil v chudé vesnici v Aragonii. Potom, když začala občanská válka ve Španělsku v roce 1936, tak dezertoval z frankistického vojska, připojil se k republikánům a absolvoval celou tu občanskou válku, porážku republikánského vojska, odtud do Francie. On se skrýval, zapojil se do francouzského odboje a potom po válce žil nějakou dobu v Marseille ve Francii a pak se vrátil do Španělska. Příběh Antoniovy maminky je předmětem vyprávění toho druhého dílu, který se jmenuje Zlomené křídlo Rota a vypráví vlastně paralelní příběh matky, která se také narodila ve velmi chudých poměrech v aragonské vesnici Pozuelo Orden a potom žila v Saragose, kde potkala jejího otce. A vlastně ten příběh končí až smrtí obou rodičů. O mnoho let později tak spáchal sebevraždu skokem ze 4. patra domova důchodců, kde pobýval. V té knize z mého pohledu překladatele nebo čtenáře jsou skvělé kapitoly, které líčí osudy těch rodičů, běžný život v tom frankistickém a postfrankistickém Španělsku a potom ten jejich následný osud. Tak já předám teda slovo Antoniovi. Já bych měl teda dotaz, Antonio, dnešní téma je, já zase přijdu do španělštiny, Antonio, téma de esta charla es cómo acercarse al lector joven. Si la novela gráfica es la buena medida, buena forma como acercarse al lector joven y contarle la historia, contarle algo de lo que vivimos en el siglo XX. ¿Cómo fue la repercusión de tu obra cuando salió en 2009 en el público en general y entre los jóvenes? Si nos puedes decir, por favor.
Bien, muchas gracias Stanislav por la presentación. Muchas gracias al Instituto Cervantes de Praga que me ha traído hasta aquí. Tengo que decir que llevo un par de días, pero me he enamorado de Chequia y de Praga y creo que me voy a quedar para que me adopten. Sois una gente muy amable, muy interesada por la cultura, es algo que yo valoro mucho. Entonces, hablando ya de este libro, de la enciclopedia española, cuando el libro se publicó en España en 2009, hace ya 15 años. Este es un libro de largo recorrido. Se publicó en una pequeña editorial española y salieron 1000 ejemplares, porque pensaba el editor y nosotros, también los autores, que esto iba a interesar a muy poquita gente, porque hablaba del pasado, son cosas de gente mayor, de viejos, ¿no? Entonces, pues quizá los que hubieran estado más afectados por estas historias que tuvo que vivir mi padre, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, y pensábamos que para los jóvenes no les iba a interesar, no íbamos a tener un público muy reducido y fundamentalmente ya mayor. La sorpresa fue que el libro, sin tener mucha publicidad, porque era una editorial pequeña, empezó a venderse, a reinventarse, y ahora es un libro que está traducido en 16 idiomas, ¿no? Y yo creo que interesa también a los jóvenes, porque la historia de mi padre transcurre en un tiempo concreto, pero se llama El arte de volar por algo muy importante, porque mi padre era un hombre idealista que intentaba siempre superar las dificultades. Él venía de un pueblo muy pobre, de campesinos, se fue a la ciudad para intentar conseguir un carnet de conducir en los años 10 o los años 20 de este siglo era la alta tecnología de la época. Enseguida se hizo anarquista porque buscaba el ideal de un mundo más justo, de un mundo más igualitario. Entonces, toda la historia de mi padre se puede resumir en una serie de intentos de emprender un vuelo, de elevarse sobre las circunstancias y aprender por fin el arte de volar, que es el título. Y eso yo creo que los jóvenes y los adolescentes son muy sensibles a ello, porque los jóvenes están repletos de ilusiones, de ideales, llenos de futuro. Tienen sueños para lo que serán de mayores y les cuesta más renunciar a esos sueños. Entonces, esa idea de la persona que se enfrenta con los obstáculos e intenta a toda costa conseguir sus objetivos a pesar de las dificultades, con eso los jóvenes se identifican mucho, porque ven, y sobre todo, no sé aquí en Chequia, pero en España, dadas las circunstancias sociales y económicas, ven cómo sus sueños muy probablemente no podrán hacerse realidad, porque las circunstancias son difíciles, porque el mercado es difícil, ¿no? Entonces, ellos también, como mi padre, tienen alas, quieren volar, y se dan cuenta ya de que les va a resultar muy difícil emprender el vuelo. Yo creo que ese es el punto de identificación. Ještě než začneme mluvit o druhém dílu toho Antoniova komiksu nebo té grafické novely, tak dám ještě slovo Danielovi Ravenisovi. Jenom teda pro upřesnění, české vydání té knihy, které vidíte tady na stole, se jmenuje Španělská epopej a vlastně nakladatelství Argo vydalo ty knížky obě najednou v jedné plus 50stránkové knize, inspirováno teda francouzským vydáním, což je samozřejmě z nakladatelského hlediska poměrně riskantní podnik, ale z hlediska čtenářského je to skvělé, protože ty
obě dvě ty knihy máte v jednom svazku a oni se ty historie jsou vlastně, to jsou dvě strany jedné mince, oni se doplňují, prostupují. Ten příběh maminky vlastně dopovídá ten příběh toho otce, přičemž ona nehraje vůbec v žádném případě sekundární roli. Ten její příběh je neméně heroický, jako ten příběh otců. A k tomu druhému dílu, který se jmenuje Zlomené křídlo, se dostaneme za chvilku. Když se ptal Daniho Odlonice, vlastně v loňském roce vyšla španělský knížka českého autora Marka Tomana, který se za chvíli přijde, který se jmenuje Odsunuté děti. Jsou to taky komiks, je to také grafická novela, těch autorů se tam vystřídalo grafiků, výtvarníků víc. K ní bych se taky rád ještě vrátil, protože ten Antoniův komiks mě na první pohled doslova řečeno, uchvátil tu ilustraci, tím zpracování teda výtvarníka, který s Antoniem pracuje pod uměleckým pseudonymem Kim. Tak tady v té knize Odsunuté děti se vystřídalo celkem 5 autorů a je to 5 kratších povídek vyprávění bývalých občanů Československa německého jazyka, takzvaných sudeťáků, jak my říkáme, kteří byli vyhnáni v rámci teda vyhnání Němců po druhé světové válce. My tomu říkáme občas ne zcela přesně odsun. Ty příběhy jsou strašně podobné. Vznikly tak, že vlastně Jan Blažek, historik, vyspovídal těch 5 lidí, nahrál s nimi vzpomínky na ten odsun. Oni všichni byli ve 30. letech malé děti, ti, co tam vypráví ty své příběhy, zažili někdy silnější, agresivnější útok teda těch českých gard, českých lidí během toho odsunu, někdy méně agresivní. Všichni skončili v Německu, ti, co měli štěstí. V západní části Německa jedna protagonistka toho příběhu skončila ve východním Německu. Vzpomínají na to, jakým způsobem žili, co si pamatují před tou druhou světovou válkou a co potom zažili během toho odsunu a jak se potom vyrovnávali s tím osudem těch odsunů. Tak to je k té knížce Marka Tomana, budeme si s ním povídat o ní víc. A teď bych se ptal Daniho, spousta komiksů teď českých vyšla do Španělsku. Dani většinou z nich překládal. Který komiksy teď český mají ve Španělsku nejlepší ohlas? Ty historický. Český komiksy. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Como Marek ha tenido un pequeño percance, de todos modos puedo hablar, ya que somos muy amigos y hemos vivido todo este proceso muy intensamente los dos, pues incluso puedo hablar de este cómic por él un poco, en el caso de que se retrase más de la cuenta. Voy a hablar en español porque de todos modos veo que ni siquiera tenéis muchos auriculares puestos y no necesitáis fan de checo, así que perfecto. ¿Cuáles son los cómics checos que ahora mismo tienen más éxito en España? Tengo que decir honestamente que no lo sé, porque yo vivo aquí y no tengo ese contacto con... Para mencionar algunos, es que tú has traducido el cómic de Shindelka Santa Bárbara. Santa Bárbara. Que a mí me impresiona mucho. Es buenísimo ese cómic. Sí. Bien, o sea, yo creo que hay una época de oro tanto en España como en Chequia de la novela gráfica, ¿no? Antes hemos hablado que también, por ejemplo, en España está sirviendo para hablar del pasado como memoria histórica. Creo que es un género que ayuda mucho a eso, porque además es moderno y es joven. Incluso en Chequia también se está utilizando para la historia, ¿no? Otros de los cómics que han salido, ahora se me viene a la cabeza Czaslavska o Satin Dobsze, ¿no? De momento bien en español. Ese sí he traducido, el de Czaslavska no, pero yo creo que debería. De Novak. Sí. Y hay más, incluso, bueno, Alois Nebel también tiene algo de memoria histórica, ¿verdad? También está en español. Hay muchos, o sea, realmente, y muy buenos. Así que eso es un poco lo que se está traduciendo al español. Me recuerdo que tú ya no querías traducir más libros
Pero cómics es otra cosa para ti. Bueno, a mí lo que me pasa es que tengo una hija de 6 años y tengo un trabajo en Radio Praga Internacional, en Chestiroslas, y ya hay mucho trabajo, muchas ocupaciones y claro, novelas de momento van a tener que esperar. Sin embargo, literatura infantil, que también es un punto fuerte, yo creo, de la literatura checa actualmente, lo hago con mucho gusto y los cómics también. Gracias, Dani. Seguimos con Antonio, con la segunda parte de la epopeya española. Si nos puedes acercar también, como hablaste del estilo de tu padre, decirnos algo de tu madre, o cómo comunican estas dos partes de tu novela gráfica entre ellas. Bien, cuando escribí un libro sobre mi padre, no tenía intención de escribir el libro sobre mi madre. Estaba tan impactado por el suicidio de mi padre, estábamos muy unidos, mi padre y yo, que yo pasé 3 años muy duros. Mi padre se suicidó en 2001 y durante 3 años, hasta el 2004, pues estoy prácticamente, tengo que hacer terapia, estoy muy desanimado. Pero yo creo que por fin en 2004 ya reaccioné y fue cuando me puse a escribir este libro, casi un poco como terapia y como reivindicación de una generación que había luchado contra Franco, que había buscado un mundo más justo. Pero claro, con una cierta perspectiva vi que la figura de mi madre, que había sido muy importante en mi vida, quedaba muy en segundo plano. Era una mujer que aparecía haciendo sus labores domésticas, que era muy religiosa, muy devota. En realidad, yo a veces digo que soy el hijo de un anarquista y de una monja, porque mi madre era muy realmente de misa diaria. Pero era una mujer muy fuerte y pasó por muchas peripecias y merecía este libro. Así que me decidí a escribir este libro. Hoy en día diría que cuando presenté el libro en Francia, el que presentó el libro me dijo: mira, a mí el libro de tu padre me ha gustado mucho, pero acabo de leer el libro de tu madre y realmente la verdadera heroína era tu madre, no era tu padre. Quizá puede parecer que, claro, la vida de mi padre es mucho más aventurera, hay mucha más acción, hay batallas, hay guerra, hay campos de concentración, se pasa muy difícil, pasó mucha hambre, sufrió mucha miseria, estuvo fuera de la ley, estuvo perseguido, se fugó de muchos sitios, ¿no? Sin embargo, la vida de mi madre, que aparentemente es mucho más tranquila, es una vida en que vemos cómo, me parece que es interesante ver ya de entrada, cómo las mujeres de aquella época, las mujeres que nacieron a principios de siglo y que fueron mujeres adultas en los momentos más difíciles, no solamente de España, sino de Europa, la guerra mundial, la posguerra, con el hambre, con las dificultades y todo eso. Ahí las que eran las principales luchadoras, las que finalmente se encargaban de, en circunstancias difíciles, poner un plato en la mesa y conseguir, cuando prácticamente era imposible conseguir que hubiera algo que comer, eran ellas. Y ellas no alardeaban de ninguna de estas cosas. Os voy a contar muy brevemente una anécdota para que veáis cómo era el carácter de mi madre. El libro empieza, la historia de mi madre empieza cuando mi madre está ya a punto de morir y tiene una guía en el brazo, en vena, que está produciendo hematomas, tiene marcas, y yo le pregunto a la enfermera: oiga, señorita, ¿por qué no le ponen a mi madre la guía
en el otro brazo. Entonces la enfermera se me queda así mirando y dice, pero es que su madre tiene el brazo plegado y no lo puede separar. Su madre tiene el brazo así encogido. Así. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía, se lo pregunté a mi padre, que estaba todavía vivo, y tampoco lo sabía. Fui a ver las fotografías que tenía de mis padres, y efectivamente mi padre siempre estaba con el brazo encogido. Bueno, ¿cómo puede ser que no? Entonces, esta mujer, yo le pregunté, él estaba ya a punto de morir, le pregunté, pero mamá, ¿qué te ha pasado en el brazo? ¿Tuviste un accidente? ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te ocurrió? Y ella lo único que me pudo decir es, desde siempre. Lo tengo así desde siempre. Entonces, yo creo que eso es algo muy significativo. En primer lugar, yo diría del carácter de mi madre, que supo superar una lesión, a pesar de que tuvo unos trabajos siempre muy físicos. Ella fue criada, ella lavaba la ropa a mano, ella cocinaba, y nunca ninguno nos dimos cuenta de esto. Y también yo creo que es muy significativo de la mirada que teníamos los hombres sobre las mujeres y hasta qué punto yo creo que las mujeres en muchas de esas cosas, en muchos de los aspectos de su vida eran invisibles. Gracias, Antonio. Tak já se vrátím do češtiny. Vítám tady našeho třetího hosta, Marka Tomana. Marek je tady mimo jiné teda proto, že je autorem scénáře knize Odsunuté děti, kterou jsme zmínili na začátku. Ale Marek je kromě toho autorem asi 20 knih, skoro 20 knih všech možných žánrů. Já jsem se s Markovým jménem setkal úplně poprvé někdy v 90. letech, kdy jsem objevil prostě úžasnou knihu poezie Jiřího Daniela. Poezie a dopisů, kterou Marek uspořádal a vydal nakladatelství Korosta, ale píše romány, píše poezii, píše různé i humorné formy scenáristů komiksu a tak podobně. Marka zaujala postava Jaroslava Klecana, vydal se spoluautorem životopis, tedy Jaroslava Klecana, a zároveň napsal román O koži Rauka, který je románovým zpracovaným příběhem Jaroslava Klecana. Kdo to byl Jaroslav Klecan? To byl mladý český levičák, dělník, který potom bojoval ve Španělsku v interbrigádách a objevuje se i v té slavné reportáži psané na opráci Julia Fučíka, kdy Fučík ho obvinuje z toho, že ho udal a zradil, což se nikdy jako nepotvrdilo. Ten Jaroslav Klecan byla taková podivná osoba. Odpočíme. Daný víš, jak se jmenovalo tohle výstaviště za komunistů? Fučík, výborně, no. Jmenoval se to Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Julius Fučík zase pro naše španělské přátelé byl tedy taková ikona sovětské, československé komunistické propagandy, novinář, takový velmi ideologicky zaměřený člověk, trochu pochybné pověsti, který potom byl vyzvednut na piedestal, byl teda zavražděn, popraven nacisty za války. Tak teď se dostaneme k té knížce Odsunuté děti. My jsme už, Marku, zmínili teda, jaký je příběh těch pěti povídek vlastně komiksových. Jak ta knížka vznikla vlastně, jestli bys mohl říct? Tak dobrý den, já bych se především chtěl velice omluvit Mediskupo mucho por retraso, je to hanebné, ale měl jsem předtím divadelní představení a prostě došlo k jakémusi tedy omylu. Mediskupo mucho. A takže tedy otázka mířila k odsunutým dětem. Ano, té televizi se o tom mluvíme. Tak ono to lze těžko srovnávat, protože kniha, ke které vznikl tvůj ke které si ty napsal scénář, tak je daleko komplexnější. Je to navíc kniha složená v českém vydání z vícero samostatných knih, kdežto tady my jsme zpracovali 5 příběhů, navíc ještě my jsme nespracovali příběhy svých příbuzných, nýbrž
příběhy dětí odsunutých sudetských Němců. Takže bylo především třeba ty lidi vůbec najít, což udělal kolega dokumentarista Jan Blažek, přesvědčit je, aby mluvili jako Němci z Čechy. A pak já jsem se už dostal k těm nahrávkám mnohahodinovým a pokoušel jsem se z nich vytvořit ucelené příběhy, ale měl jsem to lehčí nebo těžší, protože jsem ty lidi osobně poznal, až když ta kniha vyšla. Takže úplně jiná situace, ale ta práce s detailem je v těch knihách do jisté míry podobná, protože oběma nám asi šlo o zachycení emocionálních situací, které mají přesah. Já bych řekl, Marku, že ty knihy mají spolu dost společného. Vlastně všechno to jsou příběhy lidí, kteří chtěli žít svoje životy, narodili se v takových poměrně prostých poměrech, neměli žádné ambice vstupovat do dějin, nějakými jako do politiky a tak podobně. A přesto ty velké dějiny docela brutálním způsobem jako semlely. Ať už to jsou ty vlastně sudetští Němci, ty českoslovenští občané německého jazyka, nebo to jsou vlastně Antoniovi rodiče. Když to je asi to, co ty dvě knihy nepochybně spojuje. Chtěl bych se zeptat Antonia. Vlastně Antonio píše v doslovu k té druhé části, k tomu zlomenému křídlu, že vůbec nevěděl, když se bude zabývat příběhem té svojí maminky, že ten příběh je tak bohatý a že díky tomu vlastně objeví i sám pro sebe věci o moderní španělské historii, o kterých neměl tušení. Narážím na příběh toho španělského frankistického generála Juana Bautisty Sancheze Gonzáleze, což byl tedy jeden z těch opravdu vysokých důležitých generálů Frankova vojska, který bojoval proti republikánům. Po válce potom měl různé vysoké funkce, jako vojenský guvernér Aragony nebo Saragosy, potom ho převedli do Barcelony a on mezi tím ale stál v čele konspirace, spiknutí proti Frankovi. Mohl by si Antonio říct něco o té postavě toho Juana Bautisty Sancheze Gonzáleze a co měl vlastně svou společnost s svojí mámou? To se v té knižce samozřejmě dočtete. Mě ta historie ta byla pro mě taky úplně nová a strašně mě to zaujalo. Esa historia es muy interesante quizá para los que estáis interesados en la cultura y en la historia de España. A mí mismo me sorprendió porque normalmente lo que se suele decir es que la guerra civil en España la ganó Franco porque Franco era un ejército muy disciplinado, donde todos estaban muy unidos, donde todos tenían un objetivo común, mientras que los republicanos estaban muy divididos, había comunistas, había anarquistas, había socialistas y muchas veces no se ponían de acuerdo. Entonces, esta historia, la historia del general Juan Bautista González, me resultó un descubrimiento total. Mi madre, cuando hablaba de los 8 años que estuvo sirviendo en casa de este general, como veréis en la contraportada, mi madre aparece con la cofia, con el delantal de sirvienta, ¿no? Siempre me decía, bueno, fueron unos años en donde me trataron muy bien, el general era un caballero, pero no quería a Franco. Entonces yo crecí oyendo, solo comentaba esto, oyendo esto, y luego cuando me puse a escribir la historia de mi madre, digo, bueno, en los años 40, con la guerra recién terminada, ¿cómo es que había un general que no quería a Franco? Eso en un régimen dictatorial era difícil de comprender, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a investigar y a descubrir este señor fue eliminado, murió en circunstancias muy sospechosas. Parece ser la versión más probable es que fue ejecutado por el propio ministro de la guerra, porque él era monárquico. Entonces descubres que la rebelión de Franco contra el régimen legítimo de la República se produce no tanto para que se proclame una dictadura,
sino muchos de los generales lo que quieren es restaurar la monarquía. Ese es básicamente la historia. Entonces, nos permite ya de entrada enfocar la historia de lo que pasó, de lo que ocurrió en los dos bandos. Mi padre nos permite ver un poco lo que fue la historia en el lado republicano y mi madre en el lado franquista. Y es una figura seguramente ignorada actualmente en España, pero muy significativa de cómo fueron los primeros años franquistas y cómo Franco fue eliminando a todos los de su bando que se oponían a que él fuera, como decíamos en España, generalísimo, mucho más general, ¿no? Los eliminó a todos. Gracias. Una pregunta para Dani. Dani, tú ya llevas mucho tiempo viviendo en Chequia, conoces bastante bien la historia de la República Checa. Sin embargo, cuando traducías este libro de Marek Toman, las historias de los niños expulsados, ¿te sorprendió de alguna forma lo que contaban ellos o lo que está incluido en el libro? Porque los traductores son los que más tienen que leer el libro de una manera profunda, entender perfectamente de lo que habla el libro y cuál es el mensaje del libro. ¿Te sorprendió de alguna forma? O ya no, ya era algo que conocías antes. Hombre, algo sabía, porque cualquiera que ha viajado por el norte de Bohemia o por Šumava o por los Sudetes, pues uno siente que allí pasa algo raro, ¿no? Que como que no coincide la arquitectura que uno ve con el paisaje social, quizá, no sé, hay algo raro, inexplicable y claro que algo sabía. Pero es cierto, ¿no? que es un tema que seguramente no se ha tratado lo suficiente o que tiene eso que de haber sido durante décadas acallado, ¿no? También en España sabemos de tabús y de cosas de las que no se puede hablar o de las que se habla a medias o de las que se nos han contado otras cosas. Así que, bueno, pues, sí, como dices, el traductor tiene que investigar mucho también. Así que para mí fue muy interesante. Fue apasionante conocer esa historia y cómo se vivió, que es algo que une estas dos obras. No cómo se decide a nivel político algo como una expulsión o lo que es la represión, sino cómo lo vive la gente desde dentro, ¿no? Sí. Dám ti takový záludný překladatelský voříšek. Víš, jaký je rozdíl mezi českými slovy chata a chalupa? Eso no lo sabe nadie. Spáfil. Chata, proč musím česky pardon. Chata to je les, romantika, trampové. A chalupa to jsou Benešovy dekrety. Yo llevo 15 años preguntándolo y cada vez me dicen una cosa distinta. O sea, en mi cabeza ya existe un concepto para cada palabra. Es un chiste muy malicioso que se refiere a la expulsión de los alemanes. Para que entendieras, es la chaleo, casa de campo. Tenemos dos palabras en checo que estamos a ver. A veces se confunden. Chalupa es una casa rural, una casa de campo. Y como el presidente Pérez decretó expulsar a los alemanes, entonces se quedaron vacías estas chalupas, estas casas rurales. Es un chiste de un colega de Marek, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tomás Kafka, que inventó este chiste. Zeptám se Marka teda v návaznosti na Antonia, myslíš, že komiks je dobrá forma, jak se přiblížit mladým čtenářům a předat jim historická témata? Tak zase my jsme vycházeli z trochu jiných východisek než Antonio a jeho kolega, protože tahle kniha vznikla díky úsilí nadace Postbellum a archivu Paměť národa, takže to jsou ti lidé, kteří vlastně pozbírali ty příběhy a kteří je chtěli vydat. A chtěli je dostat zejména k mladým lidem, tak proto ta forma komiksu. Já jsem k tomu přišel, jakože jsem dostal tu nabídku a sám jsem si prodělal drobné drama 20. století, jestli to mám dělat vůbec já.
ale to je vlastně vedlejší. Ale tam od začátku byl ten cíl, že komiks je právě ta forma, kterou se to dá zprostředkovat, tohle téma, které je tak strašně komplexní mladým lidem. Takže tam šlo naopak od začátku o cíl. Díky. Ta knížka navazuje ještě na jeden projekt, taky právě společnosti Postbellu, který se jmenuje Ještě jsme ve válce, že? Co jsou opět teda příběhy odbojářů, lidé postižených komunistickým režimem a taky je to od různých autorů, kteří ty příběhy zpracovali v té podobě, grafické podobě. Tak teď se tam Antonia. Vlastně komiks, co pro tebe, ¿qué significa la novela gráfica para ti? ¿Cuándo empezaste a trabajar en la novela gráfica y si sigues haciendo otra? ¿Qué podemos esperar de tu escritura? Sí, yo realmente llevo mucho tiempo, creo que en el caso de Marek es tu primera experiencia como guionista de... Yo llevo muchos años haciendo cómic con la gráfica, que me parece que es una forma de expresión muy rica y especialmente adecuada para reconstruir el pasado y para hacer un buen ejercicio de memoria histórica, porque el dibujo, la ilustración, fijaros que ya aquí, no sé, en la portada, no solamente tenemos a unos personajes y a unos niños caminando por un camino, vemos también que hay un paisaje que seguramente responde al paisaje que es típico y característico de la zona que tuvieron que abandonar. Los vemos caminando en formación, seguramente están siendo expulsados, hay una especie de militar o de policía que les está apuntando y indicando con la mano, vamos, avanzar. No hay ni una sola palabra, sin embargo, ya estamos viendo, hay algunas casas que están destrozadas, que están al fondo. Ya esta portada nos está, solo con las imágenes, contando y poniéndonos muy bien en antecedentes de lo que nos vamos a encontrar dentro. La novela gráfica cuenta por medio de imágenes y por medio de palabras también, pero todo lo que es la capacidad de describir, de reconstruir. Yo digo que el término representar es un término muy adecuado para aplicarlo a la novela gráfica, porque es capaz de hacer presente el pasado y reconstruir todas las características de cómo eran los paisajes, cómo eran los hogares, cómo eran las maneras de vestir, cómo eran las armas. Te tienes que documentar mucho, pero por ejemplo, si yo en un momento determinado en la Guerra Civil Española, pues sabía que los Junkers alemanes habían estado bombardeando en la batalla de Ebro, pues tenía que dibujar un Junker alemán, tal y como eran los motores, cómo eran. Entonces hay ya toda una descripción muy precisa del entorno y que tiene una gran capacidad evocadora. Entonces, como medio, yo creo que es un medio óptimo. La literatura no puede dar ese grado de fidelidad a la reconstrucción del entorno. Por muy descriptivo que sea, no puede transmitir con tanta facilidad, digamos, todo lo que es el mobiliario, todo lo que constituía el paisaje cotidiano de la época que tienes. Y efectivamente, eso hace que sea un vehículo muy fácil o muy accesible para la enseñanza, para los jóvenes, porque los jóvenes son unos grandes lectores de imágenes. Ellos han crecido, han nacido en la era de la imagen y entonces, sin necesidad de leer, mirando una viñeta, se pueden hacer una idea de cómo era la vida en aquel periodo. De hecho, yo no sé si esto está ocurriendo en Chequia, cada vez más en España
en los institutos, en las bibliotecas municipales, incluso en las universidades, hay una sección muy importante de cómic como bibliografía auxiliar para trabajar muchos temas relacionados con la historia, con la literatura, con la pintura. La novela gráfica es un medio mixto, que es una especie de cruce, diría yo, entre la literatura, lo cinematográfico, lo pictórico, lo gráfico, y eso lo hace tan rico, tan significativo, tan atractivo y tan seductor a la hora de entender un problema. Quizá es mucho más atractivo para un muchacho darle como bibliografía para contar una parte especialmente difícil de vuestra historia este libro que un tratado de un historiador muy sesudo, ¿no? Y lo va a entender mejor leyendo esto. Antonio, en tu caso, cuando mandamos un libro a las escuelas tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque tienes mucha erótica dentro también. Mucho erótica implícita. Sí. Bueno, yo quería... muy fuerte. Yo quería... Esto es una cosa que la estuve pensando bastante. Al fin y al cabo, no sé lo que pensaréis vosotros, pero es verdad que existe una especie de tabú para hablar de la sexualidad de los padres, ¿no? Como si los padres no tuvieran sexo, ¿no? No tuvieran, cuando en realidad nosotros somos la prueba viviente de que nuestros padres son seres sexuados, ¿no? Y a mí me parecía que si quería dar la dimensión humana de mi padre y de mi madre, estaban unidos muy especialmente. Yo soy producto de sus relaciones sexuales. Yo estoy aquí porque mis padres hicieron el amor. Entonces, y eran en ese aspecto muy distintos los dos. Para que se entendiera bien el carácter y sobre todo esa dimensión humana, que nos lo hace más próximo, es verdad que mis padres aparecen en esa escena primordial que algunos psicoanalistas consideran como escena tabú, que es mis padres aparecen haciendo el amor. Y eso puede resultar como... Esto merece un aplauso, porque yo no podría dibujar a mi padre haciendo sexo. Esto merece un aplauso para el señor. Lo que es verdad, que no es tan obvio durante este debate, que el libro no es tan serio, no habla solamente de las cosas tristes, de cómo sufre la gente, cómo está machacada por la historia, por la guerra, pero también tiene una capa de humor, un humor súper especial. Yo me reía mucho, traduciendo especialmente la última parte de la historia del padre Antonio cuando él ya está en la residencia de los mayores. Es súper divertido, me recomiendo mucho. Está en la residencia y la gente, los cuidadores intentan de mantener a la gente muy mayor, activos, luego vienen los familiares para pedir dinero o esperar herencia. Y este capítulo tiene mucho humor, entonces gracias por esto también. Nada, fue un capítulo, me decía Kim, el dibujante, bueno, pero ahora también vamos a hablar de las residencias. En las residencias no pasa nada, ¿no? Pero digo, sí, en las residencias pasan muchas cosas, ¿no? No solamente en las residencias de ancianos se hacen nuevos conocimientos y se crean nuevas parejas, se crean parejas de novios, hay vida y hay sexualidad y hay sexo Tampoco lo sabía. En la tercera edad. Ya te tocará. Para mí era una revelación, es que yo entendí muchas cosas. Yo era el general antifranquista
lo del sexo en las residencias de los mayores. Yo aprendí mucho, para mí era una lección poder traducir este libro y un gran honor. Muchas gracias. Gracias a ti porque sé que has hecho una traducción excelente, por lo que hemos estado hablando, por el gran conocimiento que tienes de la cultura española, y yo estoy convencido de que esta historia, que va con tus palabras y con las de tu mujer, ¿no? aunque provengan de las mías, transmitirá perfectamente lo que yo he querido contar. Gracias a ti. Olvidamos, yo he olvidado mencionar a otra productora que es mi mujer. Por favor, eso debía ser. Bueno, Dani, ¿tú has leído el libro de Antonio también? Sí. Por supuesto, claro. ¿Cuál es la pregunta? Si lo he leído, sí. Tu impresión. Bueno, me ha encantado. En pocas palabras, pues lo mismo que tú has dicho, o sea, me ha encantado ese recorrido por la historia española en primera persona, a través de o sea, te tuviste que meter en la persona de tu padre, que sería fácil hacer hasta cierto punto. No sé, y bueno, y también, como también en mi familia hubo una historia durante la guerra, durante el franquismo, bueno, todos en uno u otro momento nos sentimos también reflejados o también de forma personal, ¿no? O sea que, bueno, lo he disfrutado muchísimo. ¿También viste en la novela de Antonio el destino de tus antepasados? ¿Encontraste algunos rasgos comunes, algo parecido? Sí, hay similitudes y hay diferencias, ¿no? O sea, también tenía un bisabuelo anarquista, sobre todo era una familia de gente muy idealista, ¿no? Y que también tuvieron ese dilema. Bueno, no tuvieron el dilema, ¿no? de tu padre que luego abandona el idealismo y se vuelve alguien pragmático y trabaja y tiene una empresa. En mi familia creo que eso no llegó a pasar. Se quedaron en el idealismo, lo pagaron caro, pero se quedaron ahí. Muchas gracias. Para terminar, agradezco muchísimo a Antonio, Dani, Marek y todos vosotros por haber estado aquí. Instituto Cervantes y la editorial Argo, fue un gran placer poder traducir este libro y poder presentarlo a vosotros. Gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta a Marek? Sí, por supuesto. Si hay tiempo. Marek, yo creo que nuestros libros sí que tienen puntos en común, pero hay una diferencia que me gustaría que quizá explicaras al público. Yo cuando escribo este libro, lo escribo cuando existe en España toda una corriente de recuperación de la memoria histórica y la gente quiere saber qué pasó con esto. Yo no sé si el público lector aquí en Chequia estaba interesado en conocer la suerte de unas personas que la historia ha condenado porque han sido derrotadas, porque han estado marcadas por una ideología, porque han estado en el centro de un conflicto como el de los Sudetes. Es decir, quizá este libro se sitúa en contra de una corriente de opinión que no, de esos no quiero saber nada de esa gente, ¿no? Pienso que es entonces oposito porque era con seguridad un tabú durante el tiempo del régimen totalitario y después era una época de silencio por 10 años, diría, y después ese libro espero significa un cambio y podemos ver que existe un interés para esa historia, por la historia de la expulsión de los checos, y eso es muy simpático. Děkuju. Tak si musíme končit, povídali bychom si určitě dál o historii Španělska 20. století a historii České republiky. A nám už nezbývá, než teda pomaličku končit, jak nám tam naznačí. Nebo ještě máte nějaký dotaz ještě na Antonia, na Marka, na Daniho?
Tak jo, děkuju moc a doporučuji tu knížku, je opravdu skvělá.